Hermanos y hermanas en Jesucristo, muerto y resucitado. Celebramos el domingo, fiesta primordial de la vida, día del Señor, día de la resurrección triunfal de Jesucristo, su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Que al igual que los mártires de los primeros siglos de la vida de la Iglesia, podamos decir: no sabemos vivir sin el domingo. No podemos vivir sin el domingo. Y prefiramos precisamente perder la vida antes que quebrantar el encuentro con el Señor. Hoy proclamamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 21 al 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué se le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, los versos del Evangelio de San Mateo, que en este 22º domingo del tiempo ordinario contemplamos, reflexionamos, son continuidad de los que escuchábamos el pasado domingo. Recapitulemos. El domingo anterior, pasado, escuchábamos la confesión de fe de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esta confesión posibilita el que Jesús haga de el apóstol Simón, hijo de Jonás, cabeza visible de su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Pedro, al confesar a Jesucristo como Mesías e Hijo de Dios, se hace portador del núcleo fundamental de la fe. Precisamente el pueblo de la nueva alianza es fruto, resultado de esta confesión: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador. No hay otro Señor, no hay otro señorío al que debamos ofrendar nuestra vida, sino a Jesucristo. Jesús también anuncia su pasión. Inmediatamente después de haber delegado en Pedro esa misión trascendental de constituirlo cabeza, piedra fundamental sobre la que se edifica la iglesia, de haberle confiado la potestad de las llaves, el poder de atar y desatar, Jesús declara ante los discípulos que debe padecer, que va a morir ejecutado y que resucitará al tercer día. Esta declaración de Jesús va a suscitar en Pedro una reacción de rechazo frontal, de negación. Eso no puede pasarte. No, Dios no lo puede permitir. Pedro no puede concebir que aquel a quien acaba de confesar como Señor, como Mesías,
como hijo de Dios, termine ejecutado como un maldito, termine crucificado, colgado de un madero. Mas Jesús reprocha esa reacción de Pedro y de cualquier discípulo que rechace la cruz, que rechace el camino elegido por Dios, que es el del sufrimiento redentor, el de hacerse a sí mismo Jesús, Hijo de Dios vivo, víctima de propiciación por nuestros pecados. Por eso le dice, reprimiéndolo, apártate de mí, llamándole Satanás inclusive, porque piensas como los hombres, no como Dios. Jesús nos señala cuál es el camino, el derrotero a seguir. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y venga conmigo. Tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo, es el camino de la renuncia a lo que el mundo propone. Es la renuncia a los falsos valores. Es el rechazo de todo ídolo en medio de nuestra peregrinación terrena, de todo poder que no provenga de Dios, de todo aquello que nos aparte de Él. Negarnos a nosotros mismos equivale a no permitir el predominio o dominio en nosotros de esos afanes propios del mundo, de sus ofertas salvadoras, de los grandes ídolos del poder, del dinero, del placer, que a tantos hacen sucumbir, que a tantos llevan por caminos de perdición. También señala Jesús por ello que el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, el que pretenda, siguiendo el criterio del mundo, saberse seguro, saberse salvado, en realidad se está perdiendo, en realidad se está apartando del sendero que le lleva a la salvación eterna, a la vida plena, a la realidad celestial. Es perdiendo la vida como el mundo la entiende, como nos salvamos. Es perdiendo la vida como el mundo la entiende, como la ganamos para siempre. Abrazarnos a la cruz, tomar la cruz es seguir el camino de la fidelidad a la palabra de Jesús, de ser coherentes en nuestra vida. Procuremos, hermanos y hermanas, que nuestra confesión de Jesucristo como Hijo de Dios, como Señor, abarque toda nuestra vida, nos lleve al rechazo, a la renuncia de todo ídolo que nos sea propuesto en medio de nuestro mundo, para ser fieles y testigos desde la palabra que Dios nos dirige, haciendo la vida cada día. Que la Virgen, que fue modelo en la peregrinación terrena de fidelidad, de coherencia, de entrega incondicional, sea nuestro refugio, nuestro amparo. Que ella, la Madre de Dios y nuestra, nos señale el camino a seguir. Dios les bendiga, hermanos.